¿Qué tal? Video tutorial número 83 del curso de Angular JS. El módulo ngRoot incluye varias entities clave para manejar nuestras rutas y vamos a ver cómo utilizarlas dentro de nuestro proyecto. Empezaremos con el objeto root provider, que nos provee con varios métodos para definir el comportamiento de enrutamiento de nuestra aplicación Angular. Para usar el objeto root provider tendremos que llevar a cabo tres pasos. El primero de ellos es crear un bloque de configuración del módulo. El segundo, inyectar el objeto root provider. Y en tercer lugar, usarlo para definir nuestras rutas. Así que vamos allá. Nos situamos dentro de nuestro directorio public echamp y vamos a crear aquí un nuevo directorio al que vamos a llamar config. Y dentro de este directorio vamos a crear un nuevo archivo de nombre example.client.roots.js. Vamos a abrirlo en el editor y añadir las siguientes líneas de código. Aquí lo tenemos y vamos ahora a analizarlo un poco más en detalle. Recuerda los tres pasos que decíamos antes para el uso de root provider. El primero, crear un bloque de configuración del módulo. Podemos verlo aquí mediante el uso del método Angular module, que sirve para grabar el módulo example, y ejecutamos de ese módulo el método config. Con esto hemos completado el primer paso, crear el bloque de configuración. El segundo, como decíamos, será inyectar el root provider. Para eso usamos el DI, la inyección de dependencia, y lo que inyectamos, como puedes ver aquí, es ese objeto root provider. Y en tercer lugar, definir las rutas. Para ello utilizamos un método de root provider, el método when, para definir una nueva ruta. Observa cómo este método tiene dos argumentos. El primer argumento es la URL de la ruta, que aquí, como ves, es la raíz. Y el segundo es un objeto opcional en el que definimos la URL de nuestra plantilla. Por último, usamos otro método de root provider, en este caso otherwise, que lo que hace es definir el comportamiento del router cuando el usuario navega a una URL que no se encuentra, que esté indefinida. Aquí podríamos poner lo que quisiéramos, pero en este caso, como puedes ver, simplemente redireccionamos a la petición del usuario a la ruta que hemos definido antes. Otra de las entidades que está empaquetada con el módulo ngRoot es la directiva ngview. Esta directiva ngview le dice al router de Angular JS cuál es el elemento del DOM que tiene que utilizar para renderizar las views que está enrutando. Cuando el usuario navegue a alguna de las URLs que se hayan especificado, Angular JS renderizará la plantilla dentro del elemento DOM que esté marcado con esta directiva ngview. Por tanto, para finalizar la configuración de enrutamiento, nos quedan de nuevo dos pasos. El primero, incluir el nuevo archivo JavaScript, el que acabamos de crear en la página principal de nuestra aplicación, y a su vez añadir en ese mismo archivo un elemento con la directiva ngview para indicar dónde tiene que renderizarse. Así que para hacerlo tenemos que ir de nuevo al archivo principal de nuestra aplicación en AppViews index.js, archivo que aquí tenemos, y lo primero es añadir el script, como ya hemos hecho en tantas otras ocasiones, que lleva el archivo que acabamos de crear. Y ahora ya no necesitamos la directiva ng-include, porque vamos a usar routing, y es aquí donde vamos a tener que incluir la directiva ngview. Si ejecutamos los servidores y entramos con el navegador, observa cómo la aplicación se mantiene igual, pero puedes ver aquí cómo ahora la dirección se nos muestra con el nuevo enrutamiento. Para profundizar en todo lo que tiene que ver con ngRoot, este módulo, puedes hacerlo en la documentación oficial de Angular. En el próximo video tutorial veremos cómo añadir en nuestro proyecto servicios de Angular JS. Nos vemos.